¿Qué onda, gente del mundo que nos escucha? Yo soy Aaron Beltrán, un baterista. Yo soy Ana Sofía. Yo soy Julio Jaques. Espero estén teniendo un excelente día y disfruten este capítulo tanto como nosotros. Ya estoy cagando, güey. Sí, pues es que Me es puse sábado a 8 de la noche. No, ya son como las 10. ¿Neta? Pues... ok. Sí, son las 10, güey. Así andamos de tontos hoy. Andamos mal. Julio no sabe qué hora es. Yo ya la ando cagando y la playa bien enojada. Dice ya que no está enojada. No, no es cierto. Estoy tranquila. Ok. Si ella lo dice, Veremos. se verá. Ajá. Se verá. Pues bueno, antes de comenzar con este capítulo, Julio va a comentar algo. Bueno, son las noticias más relevantes de lo que ha pasado Así esta es. última semana. Pues se supo que el viernes pasado se le dio el sí a un dictamen para legalizar la marihuana. Todavía no es legal, simplemente ha pasado a otro proceso donde los diputados van a decidir si esta planta completamente natural Ajá. se aprueba, ¿no? O sea, del consumo personal recreativo y lúdico y Medicinal. también, y medicinal. Creo que más medicinal, ¿no? Pues no, va a entrar, o sea, tú vas a poder consumirla legalmente aquí. O sea, pues ya puedo estar en un parque fumando. No. Hay ciertas cosas que van a... Restricciones. Ajá. Así sí. como el alcohol, pues es como es Sí. legal, pero no puedes estar tomando en la calle. Así es. Lo que es muy... Digamos, para las personas que no fumamos, pero sí tomamos, es como que... O sea, sí se puede fumar, pero no se puede tomar en un ambiente laboral. O sea, es como que... ¿En un ambiente laboral? Ajá. O sea, tú puedes fumar en tu trabajo, Ah, ok. Tabaco. pero no puedes echarte una cheve. Pues bueno, depende de la empresa, ¿no? La madre, ok. Estará a consideración investigar si realmente la plebe nos está... No, dando un es que dato si hay verídico. empresas como, por ejemplo, cervecería, que sí, creo que todos los viernes les dan de que la oportunidad de tomar una cheve. ¿Qué empresa, perdón? ¿Cómo se llama? Cervecería aquí es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Moctezuma. O sea, ¿cómo? O sea, los que trabajan en esa empresa... Sí. los Se pueden dejan- echar una chévere los Ah, viernes. ok. También hay una empresa que me platicaron hace mucho, se llama Oz, que quiero que me contrátenme, por favor. Les voy a hacer muy bien la chamba. Ellos tienen, digamos como que su recepción es una barra. Y ahí hay gente que te está sirviendo. Y también sé que Neoris o Softec, no me acuerdo cuál de las dos, también les dan de que algo así los viernes. Necesitamos trabajar en esos lugares. Suenan muy interesantes. Sí, Metan aplicación todos para esos lugares tan muy buenos. Todos a Neoris aquí. sí. Estaría toda madre. Bueno, escuché eso. Bueno, ahora pasando a nuestro bonito tema, el día de ayer se celebró ¿cuántos te dije, JC? Ya perdí la 110. cuenta. 110 años del inicio de la Revolución Mexicana. Yay. Y vamos a hablar de eso porque pues ya lo vieron en el título de este capítulo. Claro que sí. Y como pues pueden ver ahí la plebe trae su libreta porque ella sí hizo la tarea. Julio la Julio tiene también. a aquel lado, hizo su tarea. Yo también la hice, dicen que no, pero pues como no traigo libreta, todo está aquí. A Todo- ver, empieza tú, por favor. Así pasé la universidad. A ver. Y no tengo nada que probarle a nadie. Por favor, empieza. No va a suceder ahorita. Por favor, Así que- insisto. No había captado la plebe. Yo, ¿qué pedo con la plebe, güey? Esta peda. ya capté que es para que des rienda suelta a este tema, pero si Ni quieres yo- siquiera estoy tomando. Ujú. ¿Por qué no estás tomando plebe? Pues no tenía ganas. Pero Entonces- la plebe es, bueno, Entonces, no viene enojada, viene enferma, porque, o sea... algo trae, tomar es algo porque trae. está algo mal Bueno, aquí. iniciando con este tema, no sé si alguien lo iba a mencionar o no, pero pues bueno, yo lo Haznos voy el a dar. honor. Haznos el honor. Ok, la Revolución Mexicana sucedió hace, como ya lo dijo la plebe, hace 110 años, inició y fue por la que es considerada la dictadura de Porfirio Díaz, el, digamos, iniciador de esto. ¿Iniciador está bien dicho? ¿Sí? El que inició esto fue Francisco I. Madero, que movió las masas para quitar a Porfirio Díaz del poder. Aaron, ¿qué significa la I? ¿De Francisco I. Madero? Sí. Mira, yo de niño creía que eran dos personas, güey. Era Francisco y Madero. Sí. Entonces- como José María y Pavón, ¿no? Sí. José María Morelos y Pavón. Sí. Sí, para mí eran dos. Ya después supe que era una sola persona. No sé qué significa la I. Ok, ¿tú, plebe, sabes? Ignacio. No. Sí, es Ignacio. Ah, sí, cierto. Sí. Lo estaba probando. No, sí es Ignacio. La gente cree que es Indalecio, pero no es Ignacio. Indalecio. ¿Tiene más sentido Ignacio? No. ¿Quién dice Indalecio? Bueno. Indalecio. ¿Es un nombre válido? O sea, Sí, y no, hay sí se veces vale, que pues, en los pero- libros dice Indalecio, Sí. pero Ah, es pues. Ignacio.
Es que los libros, Muy muchos bien. están, o sea, con información, no voy a decir que mal, pero pues... Hay errores. Maquillada, Hay maquillada. errores, maquillada. Maquillada. También, por ejemplo, mucha gente cree que Porfirio Díaz era el villano del cuento, pero hizo muchas cosas buenas que otros no hicieron. Por ejemplo, El ferrocarril. trajo el ferrocarril, trajo el teléfono a México, trajo el cine a México, gracias, detallazo de tu parte. La luz pública, La La luz eléctrica, eléctrica pública. ajá. ¿Y saben Es dónde con empezó eso? ¿Dónde? En Parras de la Fuente. Se prendió la primera bomba eléctrica por Thomas Alva Edison. Por eso tienen un vamos. estanque en Parras de la Fuente que se llama Estanque de la Luz. He escuchado que los originarios, o sea, los primeros que se apellidaban Madero tienen como que una amistad Sí. con Alba Edison. Sí, sí, sí. Entonces, es algo De hecho, interesante. Alba Edison era muy camarada de este güey. Se me fue el pedo. ¿De Francisco Madero? ¿De De... su abuelo, tal vez? De Díaz. De Díaz, de Porfirio Díaz. Tomás Alba Edison. Sí, Pues y puede hay, ser hay que un sí. registro, sí, hay un registro de que le regaló algo, no recuerdo qué. Eso me pasa por no anotar, por no traer mi libreta aquí. Pero él le dio un regalo muy importante, así pues como el primer... algo tiene que ver con la electricidad, pero bueno. Pues bueno, la primera bomba se prendió en Parras de la Fuente, Coahuila. Ujú. Y por eso... Tenemos luz eléctrica ahora Ajá. en todas las casas. Porque pues la gente, o sea, la familia Madero le gustaba invertir también como en el desarrollo. Ok. Ah, huevo. Pues, oye, qué bien, porque pues en aquel tiempo le dejaban como que todo al gobierno, ¿no? Sí, fun facts con Ana Sofía. Huevo. Ok. Sí, pues como les decía, o sea, este vato pues sí duró 30 años, era una dictadura, pero hizo cosas buenas por el país. También, esto lo vi en internet, ya sabemos que internet muchas veces miente o se equivoca. Dijo que pagó la deuda externa y pues eso ya fue algo grande para México. Ya después llegó Francisco y Madero y fue como de, güey, quítate ya, güey, tienes mucho ahí. Pues algo sí, vamos a comenzar, digamos, bueno, yo que he leído algunos libros sobre la Revolución Mexicana, entonces Ya ven que sí estudié. podemos como que ahondar un poco, bueno, ser más detallados en algunos puntos importantes de lo que comentó muy bien mi camarada Aaron. Pero sí, Porfirio Díaz no pagó la deuda externa esa. De hecho, se ha incrementado demasiado desde aquellos días. Bueno, Por eso dije, internet miente. sí. Podemos empezar con la figura de Porfirio Díaz porque a fin de cuentas es como que la persona que vio cómo la revolución iniciaba el día 20 de noviembre de 1910. Ujú. Aquí el problema es que Porfirio Díaz tiene muy poco, digamos... No hay como que una fecha exacta de cuánto duró la revolución. Muchos dicen que inició en 1910 y terminó con la o sea, se proclamó la Constitución de 1917. Eso. Entonces, Pues digamos que... según los registros terminó en 1924. Ajá, sí. Sí. Hay como que diferentes fechas en las que se dice que se terminó, ¿no? Ujú. Es ya creo que relativo. Entonces, realmente Porfirio Díaz estaba en el poder, ya tenía como unos 31 años ahí. Él ya había dicho en su última elección, o sea, él se había reelegido siempre en un periodo muy largo de años. Entonces, ya al final, él dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar la presidencia porque siento que ya el país puede moverse solo, o sea, puede moverse sin mí. Entonces... Nada tuvo que ver que llegaron a punta de chingazos a quitarlo. Es que ahí inició todo, porque cuando él dijo, él dio ese comentario en una entrevista con ¿cómo se dice? Un periodista estadounidense. Él dijo, pues ya México está preparado para que otra persona tome el mando, ¿no? Oye, pero también a Estados Unidos le convenía que él se fuera. Pues no sé. No sé por qué. Y no creo. Pero bueno, eso lo voy a retomar después. Digamos que cuando Porfirio Díaz da esa declaración, ya pues todos dicen, bueno, pues ya se va a calmar esta dictadura y ya Francisco I. Madero quiere contender para presidente. Ujú. Lo que pasa aquí es que al final Porfirio Díaz dice que no, que él sí se va a volver a postular Reelegir. o reelegir a fin de cuentas, pero en teorías eran elecciones legales, o sea, la gente iba y votaba, en teoría, ¿no? Y Como ahorita. sí, como ahorita, sí, no ha cambiado mucho.
Entonces, cuando ya van a hacer las elecciones, Porfirio Díaz manda a apresar a Madero, ahí en San Luis Potosí. Bueno, lo agarran aquí en Monterrey, de hecho, y se lo llevan a San Luis Potosí. Se hacen las elecciones mientras Díaz está encerrado. No, Francisco y Madero. Perdón, que Francisco y Madero está encerrado y se hacen las elecciones, Díaz vuelve a ganar. Ya ahí en ese momento ya como que la cosa estaba tensa porque pues ya un presidente como que no sigue su palabra, no pierde credibilidad ante sus Pueblo. Seguidores. ante su pueblo, sí. Madero escapa a Estados Unidos, desde allá proclama un plan de San Luis. Y en ese plan vienen como que cosas que él piensa que deberían de pasar. Entre ellas, levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Pero más aparte da como que cosas ahí que si lo apoyan, ellos van a tener cosas que están pidiendo. Porque en ese tiempo sí había mucha progreso de tecnología. O sea, vino el cine, vino la luz eléctrica, vino el teléfono. Pero aunque el progreso del país fuera muy industrial, los pobres seguían siendo pobres. O sea, siempre fue como que el único error de Porfirio, no ver por los pobres. Entonces, ellos fueron los que se le rebelaron cuando en el momento en que él dijo, ¿sabes qué? Pues estás diciendo que que ya no te vas a reelegir, pero pues te estás volviendo a reelegir. Entonces, desde Texas, Madero es como que el iniciador de esa chispa, ¿no? De ese movimiento. Ajá, de que hey, hay que levantarnos ya porque pues mira, no se ha ido. Y en ese tiempo Porfirio tenía como 78, 79 años, o sea, pero a lo que se dice estaba roble todavía aguantaba unos añitos más. Pues de hecho hay un dato que dice que Porfirio Díaz le gustaba mucho subir la pirámide de Teotihuacán. Y la última vez que la subió tenía 70 años. Y caminar mucho por Reforma también, hacia el castillo de Chapultepec. Sí. Entonces, Madero proclama este plan de San Luis. Sí. Se rebela la gente. También es importante mencionar que la revolución empieza en el norte. O sea, y es como que la zona del país que más tiene como que intervención en este tema de la revolución. O sea, el centro estaba como que muy industrializado, o sea, era como que la zona que tenía más dinero. Entonces como que no les afectaba, no les interesaba mucho la revolución. Movimiento. Y en el sur, pues, como que no llegaban tanto las noticias de qué estaba pasando en el norte. Entonces... Pues bueno, es que este señor es de Coahuila, o sea, justamente Madero, un estado del norte. Pero la revolución empieza en Durango. No recuerdo en qué municipio, pero ahí en alguno de Durango. Entonces, esto culmina así, de que ese movimiento que empieza Francisco y Madero, pues sí tiene frutos, la gente lo apoya. Y en Chihuahua toman Ciudad Juárez. Entonces, cuando toman ahí Ciudad Juárez, que era como que una ciudad muy importante en lo que es el comercio entre Estados Unidos y México. Sí. Pues digamos que agarraron a Porfirio Díaz de su talón de Aquiles, pues, o sea, porque él no quería problemas con los gabachos. Entonces dijo, bueno, pues ya me voy. Entonces se va, lo exilian. Lo exiliaron a Francia, creo. A Francia, exactamente. Entonces, yo creo que podríamos comentar un poco sobre la vida de Porfirio. O sea, no sé. Dale. Bueno, pues, no sé ¿Tú traes algo? Pues es que yo lo veo como que la figura más importante de la historia de México. O sea, por encima de Benito Juárez, por encima... Pues es que trajo muchas cosas muy buenas. O sea, como te dije al principio, o sea, trajo mucho desarrollo, trajo mucho avance. Sí quería el bien para México. Sí. Y lo pintan como el villano. Pues es como, estuvo 30 años en el poder, es cierto, pero en esos 30 años hizo cosas importantes. Sí. No es como él amaba a México. Sí, o sea, él hizo todo por México. Era un amor paternal, porque realmente él quería el poder no para ser un dictador, sino para hacer cosas buenas por México. O sea, sí llegó al poder a hacer lo que él quería hacer. O sea, porque realmente no tenía como que opositores, ¿no? O sea, y el único problema que tuvo fue el no ver por los pobres, que pues fueron los que tenían menos... Pues digamos... es que muchos presidentes, incluso actuales, no ven por ellos. Por eso pues nuestro presidente actual es
O sea, por eso ganó, por eso pudo mover así masas. Has hecho un comentario político muy incisivo. O sea, podemos retomar ese comentario después. Yo no me voy a meter en guerras políticas No, aquí. yo tampoco, pero es una realidad. No creo que sea como un comentario incisivo político. O sea, creo que es una realidad, Julio. O sea, tú dices que México, por ser un país al que los pobres los han hecho menos, por eso ganó Morena. Pues claro, hay muchos pobres. Yo no voy a decir nada, yo aquí estoy. Y se sabe bien que, o sea, incluso, o sea, Morena es un acrónimo. Se dice acrónimo, ¿verdad? Sí. Pero pues obviamente hace Son que la siglas. gente, siglas, hace que la gente se sienta pues identificado. Y la mayoría de la gente en México pues es Es movimiento Morena. revolucionario. O como Morena de... No sé qué. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, pues, o sea, tú cuando te identificas, o sea, si tú ves algo y te identificas, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que la pintan morena, es para que el pueblo pues se identifique con ella, ¿sabes? Ajá. Sí, bueno. O sea, eso voy, Yo- a que supieron ganársela. Es que yo creo que ahí... Bueno, sí tienes razón, pero... Oye, el Aarón como que ya se incomodó con este tema, Sí, mejor sí. lo No, dejamos No, para... ustedes denle. Yo les dije que yo no me voy a meter en... post-podcast. Sí, es que este tema es ríspido, aun cuando hagas un comentario que tiene... Que 1 millón de personas diga, sí, cierto. Y otro millón diga, no es cierto. O sea, son temas muy... No, pues, o sea, no me estoy metiendo con nuestro presidente ni estoy a su favor. O sea, fue un comentario Sí. meramente... Es que sí... ok, pero... Continuemos. Bien, vamos a pasar al tema en el que estamos ahorita. Aarón estaba muy incómodo con Sí. Pues eso. no incómodo, pero Sí, pues te es como incomodaste yo no me voy a bastante. meter, hagan lo que ustedes quieran, el podcast es suyo. Ya sé. No, sí, yo pienso que Porfirio Díaz sí no se le debería de tachar como de un villano. Pues es que no, o sea, Es que- repito, hizo muchas Es que cosas. volvemos por- a lo mismo. Es lo que la historia, los historiadores y Sí. la SEP quieren que nosotros Y, veamos. y sí, eso es mala educación para el país. Oye, eso también fue ríspido, ¿eh? Bueno, no, pues ya No, se murió pues hace es- mucho. Eso es cierto, es Pues mala mira. educación y pues está mal, güey. Cuenten la historia bien, porque viene muy cierto que quienes ganan la guerra son los que cuentan la historia. Sí, claro. Y pues ahí el villano de esa guerra era Porfirio Díaz. Pero pues es como de, pues sí hizo cosas buenas, se creó este movimiento porque para ya quitarlo. Y no es como que lo quitaron y ya México se hizo el primer mundista que puede llegar a ser. No, de hecho fue un error. Bueno, Sí, o sea, lo quitaron y México sí se fue En picada. en picada. O sea, Sí, o sea, totalmente. entonces ahí ¿quién estaba más mal? Ahí Pues- el problema fue que quitaron a Porfirio Díaz, que está bien, o sea, no quiero decir que él sea malo o algo, pero sí era un dictador. O Sí. sea, Sí, pues, ya o sea, estar tantos años ahí. Pues es que los medios justifican ¿cómo es esa El frase? fin justifica los El medios. fin justifica los medios. O sea, él lo hizo por el bien del país. Oigan, hay que hacer mención a la frase que decía Francisco I. Madero de sufragio efectivo, no reelección. O sea, hemos hablado mucho de que no querían que se religiera, pero no dijimos su frase con la Dale. que movió masas, que fue Ujú. esa, sufragio efectivo, no reelección. Sí. Ahí fue donde ¿Qué- nació. Que Porfirio Díaz, antes de llegar a la presidencia, luchó por eso también. Él luchó por la democracia. Él era del Partido Liberal. Luchó para... Gracias a Porfirio, Benito Juárez pudo, digamos, terminar su periodo de presidencia. Y qué seguir bueno. ahí. La risa de Julián. Sí, no, pues es que es muy interesante porque realmente, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente en el país que no sabe que Porfirio Díaz participó en la batalla del 5 de mayo. Por ejemplo, él es uno de los grandes generales que estuvo ahí. Luchó al lado de Zaragoza. Ujú. Pero pues Zaragoza muere como a los 2 meses y Porfirio sigue, pero como ya saben, que si alguien muere joven, porque muere como a los 30 y algo, Zaragoza creo, algo así. Entonces muere como un mártir y por eso lo conocemos más por... De Ujú. Ignacio De que Zaragoza. ¿quién peleó en la batalla del 5 de mayo? No, pues el general Zaragoza. Pero pues también estaba ahí mi Porfirio. El compa Porfi. Sí, la verdad es que yo sí lo admiro mucho a Porfirio Díaz por lo que hizo. Él era un zapoteco de Mira, Oaxaca. desde que yo vi y que él trajo el cine y en su gobierno llegó la fotografía a México, él me Ya es ganó. el ídolo. No, compa. Él trajo... De hecho, ese es un dato bastante curioso. La Revolución Mexicana es la primer guerra documentada en fotografía en México. Sí, O sea, fue el primer movimiento que se documentó en fotografías y están ahí las fotografías. De hecho, un artista, se dedicó a tomar las fotografías y restaurarlas y se ven muy, muy chingonas.
Deberías compartirlas. Claro que sí, o sea, ustedes ahorita les están viendo, están muy, muy cabronas. De hecho, ahí no sé si ya quieren entrar al tema porque acaban de ver una fotografía de Pancho Villa. Ok. Si quieren entrar ya en ese tema. Que el primer comentario que tengo es que mucha gente jura o no sabe más bien que Pancho Villa no se llamaba Francisco Villa. Ese no era su nombre. Él se llamaba Doroteo Arango, era su nombre, pero él se nombró a sí mismo como Pancho Villa porque era un nombre más, digamos, como más mexicano, para que la gente lo siguiera más. Y también Pancho Villa no era como que, es el héroe, es el grande. Era un hijo de la chingada. Un violador. Sí, Bandolero. sí, era un bandolero, era un delincuente y la gente no lo seguía como tal de, vamos a pelear con Pancho Villa. Él llegaba a los pueblos y necesito hombres para pelear. Y si no peleas, ahorita te mato. Y así mató mucha gente. De hecho, los tejanos y varias partes de Estados Unidos lo odian así muy cabrón porque él entraba y salía a Estados Unidos como perro por su casa. Y es de que iba, mataba estadounidenses y se regresaba. Oigan, pues ¿Ah, sí? de hecho, hablando de Estados Unidos, y así como yo les mencioné hace rato que Estados Unidos tenía mucho que ver, Ujú. pues bueno, se sabe que en 1876 Porfirio Díaz se hace presidente. Eso pues ya lo sabemos, duró más de 30 años en el poder. Y pues bueno, lo que pasa aquí es que Estados Unidos y Reino Unido querían como pues entrar al negocio del petróleo y sabían que México, bueno, ya están en el negocio del petróleo, pero como siempre han sido las guerras de yo quiero más petróleo que el otro, Sí, ¿no? el que tenga más huevo. petróleo gana. Ajá. ¿Por qué no me ganas, México? ¿Qué pedo? Entonces, pues bueno, en ese entonces era un producto así como súper tecnológico, súper avanzado, pues antes la locomotora se movía con de que carbón y así, y luego pues ya el petróleo. Una de las grandes compañías que se llamaba Standard Oil, no sé si todavía exista, de John Rockefeller, Mm. pues era la Rockefeller. que... De los Rockefeller. Ajá, que era pues, o sea, la que estaba como al En la mando, el vanguardia. líder, ajá, y pues tenían varios de que subsidios aquí en México. Y entonces lo que sucede es que este Porfirio Díaz empieza a hacer como más relación con Reino Unido y a Estados Unidos eso no le parece. Se Dice enoja. de Sí. que cómo, o sea, no, yo quiero que tú te relaciones conmigo porque pues yo estoy ya como aquí al lado, ¿no? Somos Ujú. americanos de continente, Que- ¿no? que sí Somos te- compas, güey. Sí tenía relación con Estados Unidos, Sí, pero pero Estados n- Unidos como que le dio celos, por así Sí. decirlo, de que también a otros, pues. Sí, porque Entonces, aparte, creo que el contratista mayor que tenía este señor Porfirio Díaz era británico. Entonces, o sea, Estados Unidos era de que no, o sea, yo quiero que tú te relaciones conmigo, no con aquel. Vecino, ¿qué pedo? ¿Por qué estás haciendo negocios con otra gente? Porque, pues, o sea, Porfirio Díaz pensaba que iba a desarrollarse más con Reino Unido, porque como quiera, pues Porfirio Díaz admiraba a lo que es Francia. Ujú. De hecho, pues, o sea, muchos de los monumentos y de las construcciones que se hicieron en su ¿Honor? momento, o sea, cuando él Ok, estaba ya. como de que, Bellas Artes y así, pues, o Ujú. sea, son como muy parecida a la estructura. Francesa. Ajá. Entonces luego se crea lo que se llamaba el Águila, que era la compañía mexicana, pues, de petróleo. Ujú. Y pues Porfirio Díaz tenía todo el apoyo de los británicos y Estados Unidos fue de que no, o sea, ya no lo queremos. sí, y- empezaron los roces ahí. No va a ser cuando tú Ajá. quieras. Y le mandaban mensajes así de que neta ya salte. Empezaron las amenazas. Y pues de por sí Francisco I. Madero ya tenía como toda la intención de... De quedarse con la presidencia. Ajá, y de Ujú. sacar a Porfirio. Porfirio y así. Y empieza a recibir financiamiento por parte de Estados Unidos. Por eso el Tratado de San Luis, digo, ¿cómo se llama? El Plan de San Luis. Sí. Plan de eso. O sea, lo decreta como allá, porque todo el financiamiento venía por parte de Estados Unidos de un señor llamado Sherburne Gillette Hopkins. Ok. Tuve que leer el nombre porque... Pero, Está bien, no está tan ¿Pero era tan el común. presidente de Estados Unidos o...? no, era como un... ¿Empresario? No, era como... Político. O sea, haz de cuenta que él recibía órdenes del gobierno de Estados Unidos y él Ujú. iba con... O sea, era como un infiltrado. Ah, Ok. Pero creo, o sea, sí era como parte de como militar, pero no... O sea, no era alguien como... Simplemente Un rango tan... Ajá. Ok. Entonces él recibía las instrucciones y pues de Estados Unidos y de Standard Oil, que era de los Rockefeller, y pues ya iba y se las daba de que a Francisco I. Madero. Ok.
Y pues ya, o sea, la historia oficial te dice que pues Francisco I. Madero quería sacar Porfi. a Porfirio por su régimen y por... Dictadura este, y... Su Sí. dictadura. Entonces también Hopkins entrenaba las guerrillas, güey, porque pues Francisco I. Madero no era militar. No. Francisco I. Madero no, o sea, no un tenía empresario. esa Era empresario educación. político. Ajá, entonces lo que empezó a hacer Hopkins, como te digo que sí era como militar, es que empezó a entrenar a las guerrillas para que, pues, o sea, pudieran como hacer el golpe de estado, ¿no? Ok. Y pues ya también él vendía muchas veces armas cebadas. O sea, bueno, Estados Unidos se sabe que siempre se le compran las armas a Estados Unidos. Sí. Ujú. Muchos países lo hacen, pero le empezó a vender a México armas cebadas para que, con la intención de que perdieran, de que así a fuerza. Ok. Entonces, Válgame. era algo más planeado de lo que nosotros pensamos, pues, que fue. Sí, o sea, y se me hace súper interesante como toda esa parte, porque pues bueno, siempre lo he dicho aquí, a mí me encanta la historia y como leer otro tipo de versiones también es así como de que... Sí, está interesante conocer bien la historia. O sea, realmente lo que sucedió, ponerte a investigar. De hecho, también de que Hopkins trabajó con Carranza bastante. Venustiano Carranza. Ajá, porque pues obviamente Estados Unidos tenía toda la intención de que pues se quedaran con todos los pozos y los... ¿Cómo se llama? Pues, de donde sacan petróleo, sí, ajá, pues. todo se sí. lo quería quedar. Refinerías. Y pues bueno, el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz pues renuncia. Ya lo mencionamos cuando cae en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, porque se me fue la voz. Cuando cae Ciudad Juárez, dice... Es que también cuando hablas, respira, güey. Tienes Hablas rapidito y luego... Sí, bueno, cae en Juárez a manos de Orozco. Ujú. Bueno, Juan Orozco, ¿no? cae la Juan. ciudad. Sí. Cae la ciudad. Ciudad Juárez cae. Ajá. Entonces- Y pues Madero se proclama presidente. Bueno, cuando cae Ciudad Juárez, digamos que agarran del cogote a mi compa Porfirio, porque es como que, güey, o te vas o vamos a crear aquí una guerra contra los estadounidenses. O te vas o te vamos. Ajá, entonces pues... Qué buena Sí. frase, ¿eh? Ajá, de hecho, sí, lo renunciaron. Lo renunciaron. Y se fue y se exilió a Francia y ahí ya no volvió nunca a México. No, pues ni para qué. Pero yo creo que Porfirio murió en Francia extrañando México porque pues fue la patria realmente donde vivió toda su vida y que amaba mucho México. Pues es que Porfirio. hizo mucho por México Sí. como para... Pues ya me exiliaron y tengo que morir en un lugar donde... Ya rip. Sí, yo creo que él veía a México como o sea, la gente a la que, o sea, lo veía como sus hijos, pues, a todo México. Sí. Y él era como que el papá que no podía, que sus hijos no podían separarse como que del papá porque si no les va a pasar algo a sus hijos. Sí. Yo creo que esa era como que la visión de Porfirio, de que pues no, ellos no van a poder hacerlo solos, tengo que ayudarlos. Pero pues también hay que ver por todos los hijos, pues no nomás por unos cuantos. Ah, pues sí. En ese tiempo era cada 4 años la duración de cada presidente. Entonces, él dijo, 4 años no bastan para hacer todo lo que yo quiero hacer. Ah, loco. Entonces, por eso... Es lo que muchos dijeron, no voy a decir nada mejor. Olvídenlo, olvídenlo. No dije nada aquí. Entonces, yo creo que ya llegamos al lapso donde está Porfirio Díaz. Se proclama el plan de San Luis. Derrocan exilian a Porfirio. Entonces ya está ahorita Madero en la presidencia. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Madero empieza, bueno, se le da la libertad a Estados Unidos de entrar y venían con sus mejores armas, tanques, metralletas, y se empezaron a dar en la madre con personas como... ¿De qué se ríen? Pues sí, se escuchó gracioso. Se empezaron a dar en la madre. Escuchó muy de narcoguerra, ¿no? Algo así. Sí, güey. Y bueno, Ahí. empezaban a pelear pues con las guerrillas de pues Villa, Zapata, Flores Magán y así, que pues realmente ellos sí tenían como la intención de luchar por esa justicia, por esa igualdad. Y pues imagínate ellos, o sea, personas de campo contra toda esa tecnología que Estados Unidos ya traía, pues sí era como, o sea, muy fuerte. Porque es cierto, o sea, Pancho Villa no tenía Ajá. instrucción. Era un bandolero totalmente. Sí. Literal. No es como que un ex militar o algo así, entonces... Entonces, cuando ya está en el poder Madero, pues empieza a ignorar las órdenes de Hopkins y de Estados Unidos y era así como que, sí, voy al rato. Sí, no, mañana. Ya me ayudaste, pero ya chinga tu madre. Ajá. Ya no te necesito. Entonces Estados Unidos es así de que, no. O sea, no, yo te ayudé y pues su solución fue la muerte. Lo mandaron a asesinar, creo que un 22 de febrero de Vamos, 1913. compa. Y pues... ¿Pero piensas que eso fue un mandato gabacho? Pues un mandato gabacho combinado con que alguien tampoco quería a Madero en el poder, ¿Y definitivamente. sabes quién fue? Bueno, ¿sabes Carranza.
No, bueno, sí. Además de Carranza. Es que Carranza también estaba siendo apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Pero sí, pero Carranza fue después. O sea, está Madero y Obregón. No, Madero nada más dura 2 años en el poder. ¿Por qué? Porque lo traiciona Huerta. Bueno, no Huerta. Unos que estaban también como que al nivel de ahí de los generales más poderosos. Entonces, traicionan a Madero. Y Huerta queda en el poder. Ujú. Entonces, pero Huerta sí es como que la persona más, ¿cómo decirlo? Totalmente opuesto a todo lo que representa un héroe de la revolución. Sí, O sea, porque Estados Unidos impone a Huerta. Sí, después de que... Y porque es alto aquí. O sea, a él lo matan el 13 de febrero y el 4 de marzo de ese mismo año Ujú. cambiaba la presidencia en Estados Unidos. O sea, Mira fue nada más como qué muy estratégico. coincidencia. Ajá. Entonces, Estados Unidos es de que no vamos a poner allá a Huerta. Ok. Bueno. Porque- No nos conviene. No, yo no sabía que era un mandato estadounidense. Sí. Para mí fue un acto totalmente Pues es mexicano. que ellos ya tenían el plan para que todo México le vendiera el petróleo de que a ellos. Porque luego también Huerta empieza a ignorar Las a órdenes. Estados Unidos De hecho- y empieza a apoyar a los ingleses. Pero, bueno, es que digamos que pues era totalmente una persona Huerta que no sabía nada, o sea, no sabía cómo comandar un país. Entonces empezó como que a perder relaciones con países que Porfirio ya se había ganado otra vez. Sí. Porque si recuerdan, cuando Benito Juárez en un punto de su mandato les dice a países que va a parar lo que es el pago de la deuda externa. Entonces, Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos dicen, hey, qué pedo. O sea, no vamos a hacer tratos contigo si sigues con esas cosas de que no nos vas a seguir pagando la deuda externa. Entonces, Porfirio en sus 31 años hizo lazos de nuevo, o sea, se volvió a ganar la confianza de países de Europa y Estados Unidos para poder invertir en México. Que eso fue realmente lo que ocasionó que México tuviera tanto dinero para hacer todo lo que hizo. Sí, claro. Porque solo México no tenía el sustento económico necesario como para poder hacer Todo eso. o sea, pues no se puede. Entonces le dijo a estos países, oye, vengan a México, vengan y vean que aquí se puede sustentar algo. Ajá. Sí. Hay tierras, hay donde hacer... Tenemos petróleo, tenemos minas, Ajá. tenemos ganadería, Sí, se tenemos supo vender. agricultura. Podemos hacer fábricas. Pues es que México lo tiene todo. Mano de obra barata. Sí. Entonces, Sí, sigue. Sí. esos 4 países estaban nutriendo a México pues, material económico, ¿no? Le estaban inyectando a México mucho dinero. Pero llegando Huerta ya fue como que, pues, alguien que llega como que no sabe cómo tratar políticamente bien a los demás Vino y la personas. cagó, Sí. pues. Ajá, entonces empezó como que a perder credibilidad entre países europeos, Estados Unidos. Bueno, la plebe dice que es un... O sea, él se empezó como a ligar más con los ingleses. No sé si a lo mejor le habrán caído mejor la persona con la que... Porque creo que sí se empezó a relacionar mucho con el contratista que Porfirio Díaz tenía ya como de confianza, que era O sea, británico. iba por la idea de Porfirio Díaz. Sí, pues a lo mejor para él fue así como de que no, pues si él jalaba. Como pues con él la sigue idea de jalando, Porfirio Díaz ¿no? no andaba tan mal, ¿eh? Y esto Como a que los la cagamos al quitarlo. Ajá, y eso a los Sí. americanos les cagó, güey, porque, Ujú. o sea, es el segundo que ponen en el mando y fue como se les va. ¿Y qué hacen? Empiezan de que hacer lazos con las guerrillas para que, pues, Ajá, se derrocar a fueran Huerta contra- también. Hubiera algo igual. sí. Y luego Estados Unidos empieza a apoyar a Carranza. O sea, fue así Sí. como de que no, pues nuestra tercer candidato. Es que Huerta realmente nada más era un puto. O sea, en términos de que era bien... Sí, o sea, ese güey... Un vendido, güey. Sí, no, pero es que era algo más. O sea, traicionar tu patria, realmente él fue un traidor a la patria. Pues un vendido. Oigan, sí. pues de hecho Un traidor. o sea, se dice que Estados Unidos le daba el paso a los caudillos de que libremente por su territorio para que pudieran atacarlos de que al gobierno y así, o sea, a los militares inesperadamente, o sea, que que están de que en frontera no se esperan que alguien venga de Estados Unidos a darles en la madre y las guerrillas llegaban de que pum. Buenas noches. Venimos al Pásenle. desmadre. O sea, es que, no sé, Huerta realmente hizo cosas muy malas. O sea, Ujú. llegó a la presidencia de una manera, pues, no, ¿cómo decirlo? Muy vergonzosa, ¿no? No legítimo. Bueno,
Cuando Huerta empieza el golpe de estado, porque es así se le llama cuando pues una facción quiere derrocar al gobierno y lo logra. Cuéntale el micro, güey. Ah, perdón. Entonces, este golpe de estado se le llamó la Decena Trágica, que es un acontecimiento muy, digamos, un poco romántico, ¿no? En lo que es la cultura mexicana, o sea, la Decena Trágica, porque duró 10 días. En ese periodo murió mucha gente. Y murió entre esa gente, pues Francisco y Madero y su vicepresidente que era Pino Suárez. O sea, para que te des cuenta, Huerta ya les había dicho a Madero y a Pino Suárez, ustedes van a seguir el mismo camino que Porfirio, los vamos a exiliar. Y en ese camino los mataron. Ellos iban hacia Veracruz, que era como que el puerto donde salían todos los barcos hacia Europa. Y los mataron por órdenes de Huerta. Entonces... ¿Y quién manejaba Huerta? No sé, pues tú dices que los... Estados Unidos. Que Estados Unidos. Fíjate que sí lo creo, ¿eh? No, pues ya no sé. No está tan descabellado. Ahí el error fue de Madero. Porque él pensaba que él al llegar al poder ya todos iban como que a trabajar con él. Ajá. Dice, yo creo que él dijo, bueno, pues ya llegué al poder, todas las personas pues van a saber qué es lo mejor para México, me van a apoyar y vamos a seguir adelante como... Sí, le pusieron muchas trabas ya estando él en el poder. Sí, porque se empezaron a rebelar bueno, hubo algunas rebeliones en algunos estados y él, a diferencia de Díaz, que si Díaz hubiera visto rebeliones, él los paraba en seco con la mayor... tecnología. Con todo el puño con todo el peso de la ley gubernamental. Y Madero era como que más calmado, ¿no? O sea, de que sí, déjalos, libertad de expresión. No hay pedo, déjalo. Sí, como que tenía una mentalidad muy... Es que él no era general. No, pues es lo que te digo, o sea, dicen... Empresario. A lo que yo estoy como hablando ahorita, mencionando como la parte extranjera de la revolución, pues, o sea, realmente en Estados Unidos él se preparó para... O sea, como militarmente, ¿sabes? Y pues realmente no fue una preparación como un militar de verdad. No, pues es que yo creo que él tenía la mentalidad de un empresario. Que dice, claro, si yo soy empresario y quiero que mi empresa funcione, pues alguien más se tiene que aliar conmigo y yo le voy a ayudar a él. Pero pues no, fue traicionado, duró nada más 2 años de los 4 que son de mandato. Y ahí es donde digo yo, güey, pues luchaste tanto para que te mataran tan rápido. O sea, hubieras dejado a Porfirio, o sea... Chivato fracasado. Mínimo, pues, no hubiera vivo. Pasado. Bueno, tal vez las cosas hubieran... bueno, es que Porfirio ya tenía 80 años, pues. O sea, ya. Pues sí, pero pues cuando lo derrocaron él seguía... Faltaba. O sea, que tanto es tantito, pero también él seguía con la idea de sacar a México adelante. Y muy 80 años, pero pues todavía estaba ahí. Su idea era quedarse ahí tal vez hasta que muriera, no sé. Sí. Pero digamos que la Revolución Mexicana sí es como que un hecho que tenía que pasar sí o sí. Tal vez en ese momento pudo haber esperado un poquito, o sea, para que Porfirio, pues... Dame chance, se muriera siendo presidente. O sea, pues ya tenía 80 años, o sea, le hubieran dado más chance, no sé qué hubiera hecho. Sí, los taxis o algo hubiera inventado. México sería primer mundista. Pero pues es que ellos no lo veían así, o sea, ellos ese desarrollo lo veían como... O sea, como de que está beneficiando más a otra gente. Es que yo sé, o sea, yo sé que todo ese movimiento inició como o sea, los empresarios fue como de, es que a mí ya no me conviene que él sea presidente porque en mi empresa está pasando esto y aquello. Y movieron masas muchas veces por la desinformación que actualmente existe en México. Es como de, es que este vato tiene 30 años en el poder, güey. Y ya con eso la gente es como de, sí, cierto, tiene mucho. Pero la raza no sabía realmente como de, es que tiene 30 años... pero ha hecho todas estas cosas. Y por eso la gente se movió y fue como... Pues fue un movimiento de masas, digamos, de personas ignorantes. Pues, o sea, muchos no tenían educación, muchos iban a huevo. Y pues fue totalmente para beneficio de empresarios, pues. Sí, no por beneficio del país. Ahí dices algo muy importante. En el periodo de 31 años de Díaz, se crearon muchos periódicos. O sea, sí había una libertad de expresión con sus restricciones, ¿no? Controlada. Ahí, yo quisiera hablar un poquito nada más de los hermanos Flores Magón, que ellos eran unos periodistas que empezaron a caricaturizar no sé si caricaturizar, pero como hacer parodias de lo que hacía el presidente. Sí. O sea, ahí empezó como que esa sátira política.
Esto lo digo porque hay muchas escuelas que se llaman Hermanos Flores Magón Magón y nadie sabe quiénes son. Pero ellos eran unos periodistas que le tiraban mucho al gobierno de Díaz. Así que si Díaz hacía un pacto con Estados Unidos o algo así, ellos como que se mofaban de eso. Hacían la sátira que hasta la fecha existe. Sí. O sea... Entonces, hubo una vez donde sí se pasaron, o sea, donde sí le dolió a Porfirio y los encarcelaron 1 año. Y de ahí se fueron a Texas. No sé por qué siempre todos iban a Texas. Es que te Pues digo es que que está eran aquí, los güey. que estaban moviendo todo el pedo. Pues sí, se fueron a Texas y desde allá continuaron tirándole al gobierno, pero ya... Y pues luego ya estando allá, pues es como de, pues bueno, ya aquí ya no se puede hacer nada. Así es. Vámonos. Entonces, Recapitulando. eso, empezamos con Porfirio Díaz, Francisco y Madero, lo traicionan, Huerta. Ya de Huerta, ¿qué pasa? Pues ya aquí es donde ya empiezan a sonar más esos nombres que ahora pues nos generan mucho orgullo. Venustiano Carranza, Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, que creo que no lo hemos No lo hemos mencionado. mencionado, ¿cierto? Emiliano Zapata. Perdón, que ahorita dije yo que esto se originó en el norte, porque todos eran del norte, Álvaro Obregón. Pero en el sur estaba nada más Emiliano Zapata. ¿Chiapaneco? No, de No, Morelia, pero- Michoacán. No, pero es que luego en Chiapas lo matan. Ah, ok. No, eso... Pero... Bueno, es que de repente me llegó el flashback así y me quedé Chiapas. Ahí lo mataron. Es que sí de que no, es que lo mataron de Chiapaneco. Y Sí, yo, sí, sí. ¿qué Es que, tiene ver? pues que fue como El o sea, flashback. me fui, Si no güey, lo me decías, se te fui y olvidaba. me llegó así de repente. O sea, lo matan en Chiapas. Es que En eso una no- hacienda. No sabía. Sí, Ok. Lo mataron en tu tierra. Ajá. Sí, sí, donde yo sí. nací. Me imagino que lo traicionaron. sí, claro, como a todos. Como a... Sí, a todos. De hecho, también a Pancho Villa lo mataron por Pues de traición. hecho, en Chiapas hay muchos movimientos todavía zapatistas. Sí, de hecho. Ajá. Existe. Creo que por eso también dije Chiapaneco, fue como... Yo sé que me llegó la Mande, información acá. ¿Qué pasó? como rayo. Y de hecho, por eso El Emiliano Chicharito. Zapata es... Digamos como que su cara o el bigote, el símbolo de lo revolucionario hasta la fecha. Como el Che, ¿no? También. La cara del Che. Ah, Che Guevara. Sí. Ah, pues algo así. Y pues dicen que él era gay, ¿no? Ah, Che bueno. Guevara. No. Ya empezamos ¿Emiliano otra Zapata? vez. Sí, dicen. Ah, te la debo. Dicen. Te la Ya super empezamos debo, otra güey. vez con No, esos dicen. chismes. O sea, así como fun fact que dice la gente. Es un Que mira, rumor. Ajá. Un rumor Que tal si vez era sí. gay, muy su pedo, compa. Ah, no, Qué sí, bueno, solo está bien. estamos pero- diciendo un fun fact. Un generalazo. Sí. ¿Está bien? Oigan, pero bueno, déjenme terminar con esta historia estadounidense Tírala. mexicana. Es una, digamos, teoría, ¿no? Es una... ¿Qué es gay? Pues No, es que no, fíjate no. que, Ah, o sea, o sea, se es que sabe, se sabe ellas, que Estados ellos... Unidos... Pero, Es que se sabe que Estados Unidos siempre ha tenido una influencia Sí, política internacional cabrona. Es la Ajá. mano que mece la... Sí, claro, se sabe. Entonces yo creo que puede ser cierto que sí Es metieron que su tiene cuchara. Sentido. tiene sentido. Sí, ajá. porque ¿qué sucede al final de la revolución con el Tratado de Bucareli? Después de que matan a este Carranza. No lo sé, dinos. De verdad, no sé, güey. Todos dinos. los pozos petroleros en México pasan a manos de Estados Unidos. Ah, mira, nada En el más. Tratado de Bucareli en 1923. Qué ¿Y conveniencia. quién lo Qué firmó? conveniente. Obregón. Ese, ya sabía. Álvaro Obregón. Sí. Entonces, por eso sí creo que tal vez Estados Unidos sí estaba así como... Muy Financiando y moviendo el tema. Los Sí, hilos. claro. Porque sí, si no, tiene todos sentido. los pozos no hubieran pasado a manos de De los ellos. gabachos. Ajá. Ujú. Ok. Todos los pozos extranjeros de que alemanes, británicos, no me acuerdo quién más tenía inversión. No, a lo mejor ya hasta Francia. No, te iba a decir Francia, pero te estaría no me acuerdo mintiendo. quién más, pasaron todos a manos de Estados Unidos. En ese tratado de Bucareli, 1923. Y Ok. no sé si hasta la fecha, pero pues Estados Unidos sigue abusando de nosotros. Digo, no sé si hasta la fecha siguen siendo como que dueños de todos los pozos petroleros mexicanos. Probablemente. Probablemente. Pero pues Estados Unidos sigue abusando de México y pero aquí está su pendejo. Y fíjate que sí, y ahorita recordando, creo que hubo, bueno, volviendo al tema de que Huerta está en la presidencia, se hace lo que, bueno, empiezan a salir esos nombres, ¿no? Que conocemos, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ujú. a derrocar el gobierno de Huerta. ¿Qué pasa? Lo derrocan y pues, ¿quién va a ser presidente ahora? Después de Huerta. Entonces, aquí es como que donde creo que Estados Unidos sí mete su mano. Dice, a ver, ¿quién de los cabecillas con quien puedo hablar y no me va a soltar un ¿Quién me balazo? conviene más? Ajá, ¿quién es el como que más estudiado? ¿Con quién
no podría haber como que alguna especie de berrinche y que pase algo entre nosotros. Y pues eligió a Carranza, que fue, de todos, fue el único que fue presidente, a lo que según recuerdo. Entonces lo pone ya en la presidencia, no sé si Estados Unidos, pero el caso es que él es presidente. Y ya como que empieza un México muy más parecido a lo que vivimos hoy. Porque en ese tiempo se proclama la Constitución de 1917, un 5 de febrero, y ya como que es la Constitución que sigue vigente hasta nuestros días. Entonces ya ahí se eliminaron bueno, más bien los presidentes ya podían durar 6 años en el gobierno, no había reelección. Se creó la no reelección. Así es. Y se hicieron muchas cosas, porque ¿qué es lo que peleaba realmente Emiliano Zapata? Él quería... Las tierras. Ajá. Es lo único que él quería. Ahí me sentí en examen de secundaria oral, donde el maestro... A ver, es que está interesante porque mucha gente pelea por poder o pelea por algo personal, o no sé. Pero él peleaba porque las tierras fueran repartidas de una manera igualitaria. Sí, es que en ese entonces el gobierno también les expropiaba las tierras a los indígenas. Sí. Que ahí es donde nace el que a nuestros abuelos, bisabuelos y gente de la época le tocaron los terrenos baratos. Sí. Que ya nuestra generación no nos tocó. Nos dicen la generación... Sin terrenos. No, o sea, he escuchado a varias personas ya viejas que dicen pues de que es que su generación ni se esfuerza y siempre están llorando o algo así. Es como, compa, a mí no me vendieron un terreno a 200 pesos, güey. O sea, tú sí alcanzaste cosas buenas, nosotros ya no. Y es que eso venía desde las constituciones que se venían forjando, o sea... Digamos que a los indígenas se les quitaron las tierras por extranjeros o lo que quieras. Entonces, ellos se vieron obligados ya no a poder sembrar sus tierras, sino trabajarle al patrón, ¿no? Sí. Que ahí es donde salen ya las tiendas de raya, esos créditos que eran imposibles de pagar. Entonces, eso de los salarios y todo eso. Entonces, de ahí es donde nace, digamos, ese hartazgo de la gente del sur de que, oye, soy más mexicano que el mexicano que está... mandando. Ajá. Y esa tierra era mía, o sea, era de mi familia, pero pues él tiene más dinero, tiene más poder adquisitivo para quedarse con esta propiedad y pues por eso él ganó, digamos, la batalla. Y eran terrenos enormes, esos llamados latifundios. Entonces, de ahí, ese hartazgo genera esa chispa de revolución, ¿no? Que es lo que este Zapata quería realmente, que se repartieran las tierras para poder, trabajarlas. De ahí el meme, ¿no? De que la tierra es del que la trabaja. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, muy interesante la participación de un día me Zapata. un día me voy a encontrar un terreno, güey, donde sea, en medio de la nada, tal vez, y lo voy a empezar a trabajar. Y voy a aplicar esa. Vas a vivir de la tierra. Sí, la tierra es de quien la trabaja. Hasta que alguien llegue y me fusile. Así es, como en aquellos tiempos. Sí. Entonces ya queda Carranza. Yo creo que ya cuando Carranza ya es presidente, o cuando se proclama más bien la revolución de 1917, ya es como que una vida... Bueno, no tanto porque sí seguía habiendo como que un descontrol en México todavía por las guerras y todo eso, y que se habían peleado con los países extranjeros que ya no quieren invertir, por todo lo que había pasado con Huerta y todo eso. Entonces sí quedó un poco como que... En desbarajuste el gobierno. O sea, se quedó como que con poco dinero, no había tanto... recurso. Ajá, exactamente. Entonces, como que desde ahí, desde la derrocación de Huerta, a ver quién se quedaba con la presidencia, que fue pues Carranza, pues ya ahí como que poco a poco México fue otra vez yéndose arriba. Digamos que creciendo, pero pues mira, no estamos tan a toda madre como pudiéramos estar. Y eso comprende toda la etapa de la revolución. O sea, desde que se fue Porfirio, un 20 de noviembre... Pues desde que se proclamó, o sea, desde que se inició el movimiento hasta, digamos, donde más terminó. O menos, donde más o menos estamos ahorita, ¿no? O sea, sí, ándale. La misma constitución y etcétera, etcétera. Oigan, quiero corregir algo que dije. Dije que a Zapata lo mataron en Chiapas, pero no lo mataron en Morelos. Ah, ok. En su pero te diste cuenta cómo lo sostuvo, güey. Ajá, no, pero ya estoy... No, está bien. Soy humilde. Bueno. Ok. Sabes aceptar mis errores. Tengo autocrítica. Aun cuando piensas que pues todos los mexicanos votaron porque se sentían pobres y por eso ganó yo no dije que todos los mexicanos votaron. Les voy a dejar peleando, ya me voy. Ok. No, está bien. Es que, bueno, está bien. Es psicológico.
Entonces, no sé, yo creo que pudiéramos dar algún análisis así breve de... Loco. Bueno, en más- examen parcial, análisis más de... bien, Cabe recalcar que quiere ser maestro. Ya está iniciando aquí mi cátedra. su cátedra y ya empezó con los exámenes. Mira, yo le voy a hacer una pregunta más bien. ¿No sienten, yo desde mi punto de vista, yo siento que la revolución aquí en México no ha terminado? No. No, güey. O sea, Hasta la fecha y siguen saliendo problemas nuevos, Ajá. pero tienen mucho que ver con O lo viejos. viejo. O sea, salen problemas nuevos, pero tienen que ver con lo viejo que ya venimos arrastrando desde aquellos años y así seguimos. Por eso existen chingos y más chingos de movimientos revolucionarios, zapatistas, incluso sea. Sí. en el sur. Así se Esos les sí son de denomina. Chiapas, donde hay bastantes zapatistas. Sí, Eso sí. y o sea, si México ya hubiera prosperado de eso, no existirían estos grupos, estos movimientos. Insisto, o sea, México no está bien. Y No, hay mucha desigualdad. demasiada y O pues... sea, exactamente, es que se sigue luchando por lo mismo que Zapata quiso luchar, que todos tuvieran como que su pedacito y que se pudiera trabajar y poder tener todos dinero, ¿no? Pero y acabar con la pobreza. Pero se sigue luchando por Sí, lo mismo. seguimos igual que en aquellos años, solo unos cuantos se beneficiaron de eso y incluso mucha gente que sí se benefició, digamos, por ejemplo, no sé, mi abuelo, que sí llegó a alcanzar un terreno barato y lo sembraba y tal, por X o por Y llegaba una empresa o mismo gobierno y les quitaban las tierras. Sí. Ujú. Así es como de, o sea, sí es tuya, pero sabes que ya no. Y pues es como... Y es lo mismo que pasa ahora, o sea, el que tiene más poder adquisitivo es quien se queda con la propiedad o que gana las batallas legales, aunque todo esté en su contra. Sí, porque Sí. luego, o sea, pasa que hay gente que no sabe lo que vale su terreno y, o Lo sea, vende, sí. ajá, y de que llegan, de que, no sé, un terreno de bastantes hectáreas, como dice de que Aaron, o sea, gente que elabora la tierra y llega a una empresa y de que no, pues estoy 1,000,000 y para la gente, pues que nunca ha Sí, pues es visto esa gente, cantidad, es ajá, como... es gente que labora la tierra, pues a eso se dedica y pues realmente Ajá. no está informada Exactamente. de lo que tiene y lo que vale y pues así, totalmente Se como aprovechan de su De su inocencia. nobleza. dices, de su... Pues, Es que inocencia. decir ignorancia está, Sí, por eso te culero. digo, inocencia. digamos, también desinformación. Desinformación, así es. Sí. Y pues, o sea, es que siempre, creo que es algo que siempre también se ha visto en México, o sea, como que las personas que tienen, como dijo Julio, mayor poder adquisitivo se han aprovechado Siempre. de la desinformación de la gente, pues más desafortunada, por así Y pues, decirlo. hasta la fecha. Y lo puedes pues. ver cuando ves gente de que indígena que está vendiendo sus artesanías y llega la racita que tiene bastante dinero y es de regatear. que, Sí, ay, güey. ¿cuánto es lo menos? Lo menos. Una vez lo hice, no sé si ya lo conté aquí, pero igual lo repito, sí me sentí muy mal. Estaba no me acuerdo dónde, pero en alguna parte de México una señora estaba vendiendo pulseras y anillos, todas esas cosas, pues a mí me gustan mucho. Y es de que llegué y de que ¿cuánto la pulsera? Me dice 30 pesos. Y era una pulsera bastante bien, bastante... Hecha a mano. Ajá, hecha a mano y... No, creo que... No era esta, pero bueno. Ese me dice 30 pesos. Y yo, no sé, o sea, fue como de broma, porque era una broma que traíamos los... ese viaje fue trabajando, o sea, todos los que andamos trabajando era como que una broma que teníamos. Llegábamos, no sé, a un Oxxo y de que no, pues es tanto. Ya lo menos. Así, pues parece un Oxxo, pues. Y yo así como de broma y con mis compañeros fue como le dije a la señora de ya lo menos. Y la señora, dame 15, pues. Y yo sí me sentí mal. Fue como, no, señora, no es cierto, tenga. Y me acuerdo, le di 2 billetes de 20, fue que 40. Y me dice que, no tengo feria, pero ahorita mando al niño. Y yo, no, quédeselo, por favor, señora, perdóneme. Discúlpeme. Sí, o sea, la neta sí me sentí culero porque... Yo no le regateo en Liverpool, yo tengo que darle. Sí, Sí. está muy culero, güey. No lo hacemos en donde... Se debería. Ajá, donde se debería. Y Sí. la señora también, ¿cuántas veces no escuchará al día esas frases de déjamelo más barato o ya lo menos? Es como de, güey, duró, no sé, media hora tal vez en hacer eso. Lo hizo con sus propias manos. Ella fue y consiguió los materiales. Y aparte, quieres que te lo venda de que es súper barato. O sea, sí, se me hace muy, muy culero. Sí, y aparte hay que apoyar la economía de esas personas que, o sea, de verdad se ganan el dinero. Honradamente. Ajá. Sí, honestamente. Y ve, por ejemplo, también, esta pulsera, esta es de piedra volcánica, la compré en Puebla. Entonces se da mucho allá porque ahí pues tienen los volcanes. Popocatépetl. Ajá, el Popocatépetl.
Y esta me la vendió una muchacha que andaba ahí de que entre los restaurantes y eso que estaban como entre la Catedral de Puebla. Y me dijo que ella de que consigue las piedras, ella las hace y todo y lo hace de que para pagarse los estudios. Se quería superar. Y me dijo que las vendía así como de que es que lo más, digamos, lo más caro que le tiro y a personas así como que turistas como ustedes son 50 pesos. Y sí le hice el comentario de, ¿nunca has pensado como que en viajar a partes de México a vender tu producto? Y dice, pues sí, pero voy de que a la Ciudad de México y los precios están igual. Le dije, vete a Culiacán. Allá, si las vendes en 200 pesos, te las van a arrebatar. Es lo que te iba a decir. Si su precio máximo es 50, debería llegar con la gente a decirle 100 pesos. Y de que Sí, digan, ya lo mínimo y ya, 50, ya se los dan, güey. Más No, fácil. es que, o sea, estas pulseras, porque esta tenía un dije, así pues de figuritas y eso. En Culiacán no te bajan de 200 pesos. Y es como de, güey, le dije, vete para allá. Allá te va a ir muy bien. Le hubieras te lo comprado, juro. Aaron, y las hubieras revendido. Le compré 3. Y las revendiste. Ah, no. ¿Para qué? Le mandabas el dinero. Yo me quedé con una, otra un amigo y otra se le da a mi novia. Ok. Hay que apoyar la economía local. Que también ese es otro tema, tal vez para otro día, pero solo lo voy a comentar. Que mucha gente que vende como en la calle, llegan de que las autoridades y los quitan y le quitan su negocio, su negocito. Ay, me da mucha cosa. Está muy culero eso. Ok, entonces, México de plano, bueno. volviendo a lo que había Julia dicho... está bien interesada No, en nada más quería decir que, o sea, que lo vieran en esa perspectiva de que la independencia dura 11 años, 1810 a 1821. Entonces, ahí sí se puede decir, este fue el periodo que duró tal. ¿Por qué? Porque ya no éramos nosotros Dependientes de los españoles, ajá. ya los habíamos corrido. Pero la revolución inicia en 1910 Ujú. y no ha terminado. O sea, realmente en la historia no hay una fecha En específico. 100% válida Exacta. que diga, Es este que día se acabó la En revolución. 1917 se hace la Constitución como la Ajá. conocemos. En 1924, 24. digamos, se dispara la última bala digamos, del movimiento. Ujú. Sí. Y por eso es como que esas dos fechas es como de, pues, ¿cuándo terminó? Pero totalmente como dices, güey, no ha terminado. Sí, también hay otra fecha, 1940 y tantos, que fue cuando Plutarco Elías Calles queda presidente. Que Plutarco, pues, es el fundador del PRI. Pero ese es tema así para Otro día. Sí. Creo que, espérate, volviendo a Porfirio Díaz, creo que él también es el fundador de la Universidad Nacional de México, ¿no? Lo que ahorita conocemos como la UNAM. Creo que sí. Sí, ¿no? Creo que Sí, según yo sí, o sea... Pero está- él inauguró Todo. un chingo. Todo México. Sí. Todo. Sí, de hecho sí. Hizo demasiadas cosas. De hecho, y es mentira eso de que él dijo, ¿sabes qué? Mi cumpleaños va a ser... la independencia se va a celebrar el 15, 15. porque es mi cumpleaños. Pero No. sí cumpleaños ese día. Sí, pero... Pero sí lo dijo, ¿no? No, Sí, no, según yo fue sí. por... el que hizo eso fue Maximiliano de Harburgo. No O sea, sé. él ¿También cumpleaños ese día? No, él fue emperador. Pero le dijeron, no, es que se hizo... el día de la independencia es el 16, pero antes era el 15, pero lo queremos... Pero como el 15 nada más se dio el grito, entonces, y el 16 se peleó, pues es el 16. Pero Maximiliano dijo, no, se va a celebrar el 15. Nomás porque sí. Sí. También aparte de eso, Porfirio Díaz inventó lo que es el grito de independencia. Él no era un buen orador. Entonces realmente dice que, bueno, leí ahí una biografía de él donde se supone que está en Palacio Nacional y va a empezar como que a dar un discurso que él leyó. Pero como que se puso nervioso y viva, no sé, José María Morelos y Pavón y la gente, ¡viva! Entonces de ahí ¡Viva inició todo. Miguel Hidalgo! Ajá, Ni sabía qué decir. así es. ¡Viva O sea, México! él no era buen orador. ¡Viva! ¡A huevo! Entonces no dijo, viva yo. ¡Viva yo! Él en un momento fue diputado también, pero no lo hacía así como para... No es que... No era político. No. Pues es que él era... Militar. Incluso... Militar, ajá. Ajá, exactamente. Era un militar. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Como... Sí, tú No, coméntale. bueno. Dale. Es que yo creo que ya... Bueno, no sé si tengan algo más acerca de ese periodo que ya comprendimos, pero yo quería hablar así como de las Adelitas. Ay. Sí las... Claro, sabemos quiénes son las Adelitas. Ok. Tú dale.
Pues las Adelitas realmente eran las enfermeras que estaban en las... que acompañaban a las tropas. En la Ajá, los revolución. campos de batalla, ¿no? Así es. Sí. O sea, ellas realmente son las que, pues, alguien tenía alguna herida, pues ellas iban y los curaban. Ujú. Pero como que ya después como que se fue formando eso y una Adelita como que se... Sí, la ponen como guerrillera. Bueno, como guerrillera y como las mujeres que acompañaban a las personas en la guerra, porque también hacían comida, también limpiaban las armas, cosas así. Entonces, hay una primera Adelita, que de ahí sale el nombre, se llamaba Adela, me parece, así es. Entonces, de ahí nace lo que es la canción, la dice Adelita, que en teoría dice ella, porque creo que la entrevistaron una vez, un general estaba enamorado de ella y le escribió esa canción. Ah. Y de ahí, y de ahí nace esa canción, a partir de la primera Adelita, que era una guerrillera, me parece. Y pues la canción es, yo creo, que una de las más importantes de la historia de la revolución. Sí. Que yo creo que sí estaría bien como que Terminar con la de Claro que Adelita, sí, ¿no? vamos a Que hay terminar muchas con- versiones, ¿no? Ahorita, o sea, Ya buscaremos una Sí. que no tenga derechos. No. Bueno, Si una canción tiene más de 100 años, es usada pero sin depende quién la derechos. cante, ¿no? Porque creo que la escuché con Negrete. ¿Cómo se llama? No importa realmente la primera por la versión letra, estaría porque La primera estaría- versión es viejísima, o Sí, sea, quién sabe. Porque, por ejemplo, El Cielito Lindo, Ujú. como tiene más de 100 años, no tiene autoría. Por eso todos la cantan. Y así como esa, muchas rolas. Algo parecido pasa con los libros también. De que si llegan a un periodo como de 100 años, ya tú los puedes Descargar gratis. Ajá. Exactamente, como Drácula, Frankenstein. Sí. Pero bueno, Librazo. sí. Muy bien. Pues ya tenemos un buen rato hablando de esto. Aquí no nada más vienen a vernos pelear, ven a la plebe ebria o decir malas palabras. No vienen nada más a verme cagarla. O a Julio ser pretencioso. También vienen a aprender de historia. Todo lo que yo no aprendí en la primaria, Lo aprendí hoy. lo aprendí hoy. Y lo leí hace como hora y media más o menos, ¿va? Por ahí, hace como hora y media todo lo que dije. Y ahorita en media hora se me va a olvidar. Pues como viene siendo la costumbre, tengo que terminar con esto. Porque pues yo soy el que edita. Pero antes de terminar tenemos que pasar a nuestra bonita sección de recomendaciones. Ando bien trabado hoy. El primero, no sé qué dijiste. Uno de los practicantes anda aquí metiendo mano. Pues yo les recomiendo que vayan a... Bueno, pues los que no son de que por aquí cerca, ¿verdad? Ujú. Que cuando tengan la oportunidad de visitar Coahuila, vayan, no dejen de ir a Parras de la Fuente. O sea, es súper histórico por el hecho de que pues ahí se prendió la primera bombilla. Ahí nació Francisco Madero. Madero, ajá, de hecho pues una casa vitivinícola de ahí, pues creo que es... De vinos. Ajá, perteneciente a la A la familia. Pues es familia famoso eso, ¿no? Madero, Parras. por eso se llama de que Casa Madero. Y pues la verdad es que sus vinos están muy buenos. Y pues más el tour, ¿verdad? Porque andas aquí con tu copa. Ah, ok. Me gustaría mucho ir, pero me gustaría mucho ir contigo. Oh, Porque, pues, a ti te Está gusta el bien, vino, tú vamos. conoces Para grabar la vinos. ebria, ¿no? Yo... ¿Para qué le dices, Félix loco? tiene una experiencia de mí en el autobús en el que fuimos bien peda, güey. No manches. ¿Vomitaste? Debe ser toda una No vomité. experiencia. Y luego hay un cerro que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No se me acuerdo cómo se llama. Güey, lo trepé bien peda. Bien, se pudo, se logró. Nunca he trepado. ¿Vomitaste? No, No, ya le pregunté. Casi. Dice que no. que no me cayera. Porque sí está muy en picada la subida. Pero lo subiste. Claro. Ahí está. Mira, la plebe no peda, subiendo Güey, así. hay Nada le hay una tiene. foto Con donde amor, estoy con amor. donde estoy hasta arriba en el barandal, bien peda, me recargué y nada más le hice así. Y hay una foto de mí. No, y me hizo un sticker también, pero ese... Con amor. No, con amor, claro. ¿Ese lo vamos a ver? No, claro que no. Está bien, pues. No lo vieron. De ahí, si lo quieren ver, digan a la plebe. Julio, ¿tu recomendación? Mi recomendación, pues yo creo que recomendé el Mandalorian, ¿no? ¿Verdad? No es recomendado Mandalorian. Ah, bueno, pues el Mandalorian está chido. Yo no soy muy fan bueno. de Star Wars. No creo ver las películas. No creo ver la... Yo ya las vi, no soy fan, pero Mandalorian me está gustando mucho. Ajá, exacto. A eso quería llegar. O sea, me estoy haciendo fan del Mandalorian y del Baby Yoda, nada más. Sí, güey, El Félix quiere que yo vea esa. Está chida, te va a gustar, te va a Sí, gustar. está muy padre. Véanla. Yo por primera vez voy a recomendar algo que no tiene que ver con el tema, pero es que es una señora serie. Es la de Gambito de Dama.
Es de ajedrez, es una miniserie, tiene 7 capítulos, está en Netflix. Está esa serie chulada. Oigan, es una joya. y como recomendación grupal queremos hablar de los burritos que les recomendé la semana pasada. Ahora sí ya los probaron, Ajá. sus comentarios. Ay, están muy buenos. El gordo se los comió en punto siete segundos. 0.07 segundos. Sí. O sea, yo me acuerdo que yo abrí el mío, sí lo vi acá, lo abrí, chido. Volteé a ver al del gordo, ya tenía como 2 mordidas. Le di yo una, el gordo estuvieron muy buenos. O sea, Y sí. De hecho, él se lo terminó antes de que yo empezara a comérmelo. Sí. Yo lo estaba preparando con Sí. mucho amor. De repente ya no tenía. ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, es una... Les volvemos a recomendar los burritos porque están buenos. Les había dicho que era solo en San Pedro, pero la hija de mi madrina ya los está vendiendo en Santa. Entonces también, pues ya alcancé Hay San 2 Pedro, ubicaciones. Santa Catarina, así es. Ahí les va a estar apareciendo la información de nuevo porque claro que valen la pena. Sí, están muy buenos. 70 pesos. Ah, muy Están a bien. toda madre. La neta sí, valen toda la pena. Valen todísima la pena. Muy buenos. Muy bien, ahora sí tenemos que terminar con esto. Ujú. Yo como cada semana quiero agradecer a todos los que nos vieron y nos escucharon. Muchísimas gracias. Y a los nuevos, sean bienvenidos si les gustó este desmadre. No nada más es desmadre aquí, también es cultural, vienen a aprender. Pues vean los demás capítulos. No todo porque, puede ser pues, risa, vamos a- güey. Ajá, no todo puede ser Denle risa like y también. suscríbanse. Lo que dijo la plebe. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @unbaterista. Ana Sofía RDZ. Julio-Jaques. Y también pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Spotify y pues en YouTube como Instituto Nostalgia. Y si tienen alguna duda, un comentario, su amor, su odio, lo que ustedes quieran, nos pueden mandar un correo a institutonostalgia@gmail.com. Así es. Yo voy a Y- comer porque tengo hambre. Ahorita te bajo, no te preocupes. Déjame terminar con esto. Pero Y Roche, como- patrocínanos para esta época decembrina. Nada más porque Luis Miguel hizo un anuncio de él, ¿no? Hace mucho. No me acuerdo. No tengo ni idea, güey. Vivo Ahorita vamos a eso. Pues como ya dijo Julio, vamos a Julio no me terminar. lo va a robar. Como ya dijo Julio, vamos a terminar este capítulo con la canción de Adelita. Y ahorita vamos a debatir eso de Luis Miguel, si hizo o no un capítulo, digo, un comercial con Ferrero Rocher y ¡oh, ya! De este pedo. No, es que una vez yo dejé un mordisco aquí y Julio se lo comió. No se Ese lo puede- tema es no se para lo otra puede ocasión. guardar, o sea, siempre lo ando diciendo en todos lados. Nunca te voy a perdonar. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y